Hoy vamos a hablar de Sabina Spielrein, quien naciera el 7 de noviembre de 1885 en Rostov, Rusia, en el seno de una familia tradicional, judía y de clase alta. Sabina fue una persona que aportó muchísimo al estudio de la mente, a la psicología y el psicoanálisis, y que no fue lo suficientemente reconocida, quizás por estar en un mundo todavía hecho de hombres en aquel momento, y también por estar, en cierta manera, a la sombra de Sigmund Freud y de Carl Jung. Pero ¿quién era esta muchacha de la que vamos a hablar hoy? Sabina, en su infancia, fue a una escuela liberal en donde aprendió idiomas y en el cual tuvo muy buen rendimiento. Aprendió inglés, francés, alemán e yiddish. A pesar de tener tan buen rendimiento intelectual, era severamente castigada en la escuela y también en la casa por un padre autoritario y que le infligía constantemente castigos psicológicos y físicos. Al parecer a los 4 años ya demostraba algunos síntomas neuróticos o de comportamiento extravagante. Podía estar 15 días sin ir de cuerpo y disfrutaba al no hacerlo. Cuando su padre le infligía castigos, ella desarrollaba cierto placer sexual. A los 11 años entró en una escuela secundaria de alto rendimiento y cuando tuvo 16 quiso independizarse. Esto no fue aceptado por sus padres, por lo cual Sabina tuvo algunos intentos de suicidio o de pseudo-suicidio debido a que algunos de ellos eran una suerte de engaño para llamar la atención. No obstante, empezó a tener grandes crisis, con lo cual los padres sentenciaron que tenía problemas mentales y decidieron enviarla a una institución psiquiátrica. Pero como en la Rusia natal no había instituciones de prestigio, se habían oído hablar de que en Suiza se estaban desarrollando nuevas teorías para ayudar a las personas, decidieron enviarla a aquel país en donde sería atendida por un joven doctor llamado Carl Jung, que era en aquel momento un joven colaborador de Sigmund Freud. Todavía Jung no era aquel extraordinario psiquiatra que se demostraría en años siguientes, pero ella tenía aquella chispa de sabiduría que utilizó en el tratamiento de Sabina. Cuando Jung recibe a sus padres, nota que el padre mismo de Sabina padecía lo que en aquel momento denominaban la histeria, que era catalogado solo por una enfermedad para las mujeres, pero Jung dice que este hombre es violento, compulsivo, agresivo, y que su madre padece de infantilismo y que además intenta compensarlo con cierta seducción que incluso habría tendido hacia el mismo Jung en la entrevista. Lo cierto es que Jung pudo desarrollar aquel método que venían investigando él y otros científicos con Freud a la cabeza acerca de este método catárquico que ayudaría a resolver las enfermedades mentales a las cuales consideraban de un sesgo psicológico y no neurológico como hasta ese momento se concebía. Aquel tratamiento fue muy exitoso y abrió las puertas al posterior desarrollo del psicoanálisis y de la terapia. Durante el proceso Sabina se enamoró de Jung y se convirtieron en amantes. En aquel momento Freud no amonestó esta relación porque estaba muy interesado en el resultado del tratamiento y además consideraba que ese tratamiento exitoso podría ser muy beneficioso para la causa del psicoanálisis, por lo cual hizo, como podríamos decir en cierta manera, la vista gorda. Años después, cuando Freud y Jung rompen su relación, Freud dirá que lo que hizo Jung con Sabina fue una perversidad. Sabina, a pesar de que le habían dado el alta, siguió viviendo un tiempo en la clínica de Zúrich y allí asistió a la universidad y se recibió en 1911 de médica, haciendo una tesis sobre la esquizofrenia. Años más tarde va a ser aceptada por esta tesis y por ideas que desarrolló a partir de esta tesis en la Liga Psicoanalítica. Y va a hacer una ponencia acerca de una pulsión que ella notaba que tenían los seres humanos en aquella época de guerras, antisemitismo y genocidios. Ella dirá que los seres humanos padecen una pulsión de muerte, una necesidad de hacer más el mal que el bien, de hacer daño. Luego va a ampliar esta idea y va a decir que no solo hay una pulsión,
de muerte, sino que hay una pulsión hacia el placer sexual. En aquel momento, Freud desestima en cierta medida estos postulados de Sabine Spielrein, pero poco tiempo después los va a publicar en su obra Más allá del principio del placer, citando en solo una nota a Sabine Spielrein. Estas pulsiones no son otras que las tan conocidas a partir de Freud, de Tánatos y Eros. La vida de Sabina fue una vida muy turbulenta. Ella estuvo perdidamente enamorada de Carl Jung y hubiera querido que éste dejase a su esposa por ella, pero la situación no fue así. Así que decidió seguir adelante en su carrera profesional y además en su vida amorosa, con lo cual se casó con un médico ruso llamado Pavel Scheftel, y de este matrimonio tendrá 2 hijas llamadas Renate y Eva. Con el tiempo tratará de unir la pedagogía con la psicología y estudiará en Ginebra sobre ello. En el año 1922 tuvo contacto con un gran pedagogo llamado Jean Piaget, del cual muchos deben haber oído hablar, y ella lo psicoanalizó durante 10 meses y allí pudo profundizar las obras de este pedagogo. Años más tarde decidió volver a su Rusia natal para fundar un espacio en donde pudiera trabajarse con niños desde la temprana edad acerca de la libertad, pero no será bien visto por el régimen soviético porque considerarían la libertad como un producto del individualismo burgués. Más adelante, el régimen prohibirá la pedagogía y más tarde proscribirá al psicoanálisis, con lo cual Sabina seguirá trabajando pero de manera clandestina. Sus hermanos fueron tomados prisioneros y obligados a trabajar en un campo de concentración por la purga de Stalin y luego serían asesinados. Su padre al poco tiempo morirá de un infarto, igual que su esposo. Al poco tiempo, Sabina, que había sobrevivido a este régimen soviético en su ciudad natal, fue asesinada junto a sus hijas cuando la ocupación alemana llegó y los nazis acabaron con ellas. La gran contribución de Sabina es sobre la concepción de la pulsión destructiva y sádica de los seres humanos, que fue tomada por Freud, y además describir esta oposición hacia la destrucción con la otra pulsión, que era la pulsión sexual. Pero sobre todo, ese gran aporte fue que su propia vida fue la experiencia que llevó a Carl Jung a demostrar ante el mundo académico y médico que la psicología podía curar la mente de las personas. Es decir, que ella ha sido un portal por el cual el psicoanálisis pudo atravesar, y no solo el psicoanálisis sino la terapia, porque recordemos que Jung luego también se desprenderá del psicoanálisis para desarrollar sus propias ideas, como muchos otros pensadores de aquel momento, que coincidieron por un periodo, pero que luego cada uno siguió su propio camino. Uno de estos fue la mismísima Sabine Spielrein, que hoy no es tan recordada como debiera ser. Nos despedimos con una frase de un biógrafo de ella llamado Carsten Alnaes, periodista e historiador noruego, que dice así: la imagen de Sabine Spielrein que me ha quedado fija en la mente después de escribir el libro, del que todavía no he conseguido liberarme, es la imagen de la sibila, de una profetisa, de lo que en los países nórdicos llamamos la volva, una persona elegida, excepcional, alguien que a través del destino de su pueblo y de su propio sufrimiento fue capaz de penetrar en el fondo del alma, en la profundidad del ser humano.